Esta historia que hoy comenzamos es maravillosa. Francia, siglo XVIII, castillos, nobleza, gitanos, debates religiosos, historias entrelazadas. La ley de acción y reacción, causa y efecto en toda su potencia. Personajes en su lucha diaria por sobrevivir, unos más conscientes que otros en su proceso de elevación espiritual. De esas historias reales que tanto nos gustan por su gran enseñanza. Psicografiado por la medium brasileña Silvia Gasparetto, dictado por el espíritu de Lucius, vayamos a ver de qué trata el libro O Morro das Ilusões, la colina de las ilusiones. Básicamente, el título de esta obra nos dice el autor Lucius, se puede traducir como las engañosas apariencias de la felicidad, o sea, la superficialidad que mostramos como sociedad, ocultando nuestras verdades y viviendo de apariencias, de ilusiones. Y nos comienza a narrar esta historia ocurrida en un pueblito en Francia llamado Atheil en 1787. Un pueblito fuertemente arraigado a sus tradiciones y al catolicismo fanático. Nos presenta en primera instancia a Fray Antonio, el párroco de la iglesia, y nos lo describe como un hombre de fe, de verdadera fe, entregado a ella y a su misión, cuyo único pecado es el amor a la comida, dice, pero la buena comida. Vaya, pues es francés, ¿no? Como que tiene sentido que ame la comida. Pues ese sacerdote muy bien intencionado trata de elevar en conciencia a sus feligreses, que son 10,000 almas que viven en ese pueblo, pero realmente es una tarea muy, muy difícil. Ha llegado incluso a resignarse, a decir que el ser humano no está capacitado para comprender en toda su magnitud el mensaje del crucificado. Bueno, él también, acondicionado por sus dogmas de fe, por su religión, tampoco de repente parece que no lo comprende. Es un buen hombre, hace sus intentos, hace todo por salir adelante, está comprometido de muy buena manera con su fe, pero sí de repente hay cosas que se muestra él bastante cerrado, ¿no? En fin, Lucius, el autor, nos hace reflexionar en que sería más fácil que la gente aceptara la religión si se hablara de un Jesús como el hijo del carpintero, con toda su sencillez, que como un hijo de un Dios iracundo, enojado, que siempre quiere vengarse de alguna manera de ti, enviándote con una condena al infierno, no eternamente al infierno. Eso es lo que impide que las personas realmente se acerquen de buena fe a la religión, y solo lo hacen muchos por miedo. Dice así, las iglesias solo lograron hacer una mezcla de ritos entre sus antiguas creencias con las nuevas de la doctrina romana, y no trascienden realmente a lo que son las verdades espirituales que nos importan o que nos deberían importar a todos para nuestra evolución, ¿no? En fin, comienza la historia un día que había una celebración en la parroquia. Era la procesión de San Marcos, y Fray Antonio estaba muy ocupado con todos los preparativos, mas tuvo que interrumpir sus labores porque fue llamado al castillo del duque Roberto de Chatillon, que era el dueño de todas las tierras de los alrededores, el dueño casi de las personas, casi de las voluntades. Ya saben cómo era antes el asunto, ¿no? Que el que tenía el dinero mandaba. Pues bien, él mandaba, y cuando el jefe mandaba él tenía que ir, se sentía como si le sirviera. Él quería aconsejarlo bien, pero a veces no podía porque sentía que era un empleado más, un servidor más, y no tenía la libertad para hablar como tuviera que hablar, ¿no? Así que lo manda a llamar a su castillo
y el padre pues deja todas sus ocupaciones con todo lo que tenía que hacer ese día con el festejo para ir a ver qué se le ofrecía al Señor, ¿no? Entonces en medio del sol candente del mediodía con todas sus ocupaciones tuvo que ir. Suponía que se trataba de otra crisis matrimonial porque el duque, o sea, peleaba con su esposa un día sí y el otro también, nunca se habían llevado bien y tenían conflictos constantemente. Entonces dice, pues ¿será eso? Quizás, no lo sé, ¿para qué tanta urgencia? Tal vez. Entonces se pone en marcha y mientras tanto nos van contando cosas del pasado de estos personajes. Había una mujer encargada de atender a Fray Antonio, que le limpiaba la casa, le cocinaba la casa parroquial, ¿no? No vivía con él, ella vivía en su casa, era muy cuidadosa de las formas, por las habladurías, por la gente, por todo. Era una mujer muy recta. Se llamaba Liet Meredith. Era una viuda como de 50 años, dice, muy recta en su proceder, muy delgada, hasta un poco fea, le dice, ¿no? Pero muy trabajadora, muy honrada y respetuosa de la ley de Dios. Liet tenía una hermana que se llamaba Annette, a quien no veía desde hace 20 años, porque Annette se había fugado con un hombre con el que tuvo una aventura y quedó embarazada y se fugó con él. Entonces hacía 20 años que no la veía. La forma en la que Annette se fue en aquella ocasión, 20 años atrás, fue muy cruel, porque cuando ya se iba y estaba arreglando sus cosas para irse, su hermana mayor la descubre y le dice pues que no se vaya, ¿no? Pero la enfrenta, la hermana menor, Annette, la enfrenta y de alguna manera le decía palabras hirientes, le restregaba a su hermana la felicidad que ella sentía. Le decía que ella sí tenía sangre en las venas, que ella sí quería vivir, que ella sí quería sentir, que ella era joven, que ella quería salir al mundo y tener dinero y tener lujos, que no se conformaba con ser como ella, no sé, una simple trabajadora, una viuda que no aspiraba a más en la vida, ¿no? Prácticamente le dijo, eres tú una muerta en vida y que solo vives para trabajar. Y no valoraba obviamente los esfuerzos que su hermana hacía para mantenerla a ella, porque era mucho lo que trabajaba Liet para mantener a su hermana, pero pues a la otra no le importaba, ¿no? Le dijo cosas muy hirientes, que como que ella nunca había sido feliz, que era una viuda, pues sí, una viuda amargada, que juzgaba a todo el que se atrevía a luchar por la felicidad, que ella no sabía de lo que hablaba. Dice, me juzgas porque salí embarazada, pero conocí el amor verdadero, cosa que tú no sabes lo que es. Si algún día la vida te va a poner en una situación donde vas a ver que no todo es actuar rectamente, que a veces hay que actuar por la felicidad. Bueno, le dijo muchas cosas, ¿no? Está seca por dentro porque nunca había podido ser madre. Entonces, dice, de alguna manera me envidias porque yo sí. En fin, le dijo todo eso que podía lastimar el corazón de su hermana, de Liet, y se fue. Por más que Liet le decía, es que ese hombre está jugando contigo, no te das cuenta, él no se va a casar contigo, las clases sociales no lo permiten, tú estás soñando, estás tirando demasiado alto y eso no va a pasar. Pero Annette simplemente no escuchó, igual se fue. Se fue con aquel hombre que ahora es el duque Roberto de Chatillon. Annette estaba seducida por la posición que tenía Roberto en ese entonces, que era el hijo heredero. Todavía no era el duque, todavía era el hijo heredero, todavía vivía su papá. Por el dinero que tenía, por su carácter liviano, por muchas cosas de carácter que sí tenían en común y que se hallaban muy bien, decidió jugarse el todo por el todo con él, ¿no? Entonces su hermana, esos 20 años, jamás supo lo que pasó. Se fue la chica y nunca volvió a saber de ella. Al tiempo solo se enteró de la boda de Roberto. Se casó él, no con su hermana, se casó con otra mujer que estaba pues a su altura, de su clase social, que su familia aprobaba, ¿no? Y heredó el título del duque. Venía seguido al castillo que tenía ahí en el pueblo, y eso era todo lo que sabía de ellos, de su hermana, del hijo de su hermana, absolutamente nada. Pero eso estaba a punto de cambiar. Fray Antonio, recuerdan que iba en este recorrido al castillo, llega acalorado y ve que el duque Roberto de Chatillon ya lo estaba esperando ahí, desesperado, con ganas de contarle todas sus desgracias, ¿no? Y le pide, tengo algo que confesarle, pero tiene que ser en secreto de confesión. Entonces le cuenta la historia vivida con Annette,
lo que ocurrió después de que se fugaron. Obviamente Fray Antonio sabía algo, pues porque confesaba también a Liet, y le platicaba sobre su hermana, y Liet seguido tenía como estos remordimientos: ¿qué será de mi hermana? ¿Dónde estará? ¿Habrá tenido a su hijo? Y siempre lo confesaba con el sacerdote. Entonces él sabía más o menos la historia, no es que estuviera en blanco, ¿no? Pero bueno, aquí el duque Roberto le cuenta todo en confesión. Le dice que después de fugarse le puso una casa a Annette afuera de la ciudad de Versalles, y que vivieron felices por un tiempo. Se nació nuestra hija, una niña a la que llamaron Maris, y que cuando él resolvió casarse con otra, que les digo, alguien afín a los intereses de su familia, dice, pues Annette se volvió loca e intentó suicidarse. O sea, él le decía que no había necesidad de que cambiara su situación. Dice, yo puedo seguir viniendo a verte aquí, a ti y a la niña, yo te quiero, venimos, tú sabes que me caso por compromisos sociales, por lo que quieras, por mi familia, por el título, por el dinero, pero yo a quien quiero es a ti, ¿no? La clásica historia de podemos seguir viéndonos así, para que cambiar. Pero Annette no, Annette lo quería y quería casarse y quería otra cosa, no quería esa relación. Entonces ella, en un momento de locura, quiso suicidarse, no lo logró afortunadamente, pero para cuando él regresó de la luna de miel, pues ella ya había desaparecido. Ella tomó a su hija y se fue a donde él no supo. En esos 20 años tampoco había sabido nada de ellas hasta esa mañana. Resulta que esa mañana le llegó una carta de Annette, y Annette le contaba que se había ido en aquella ocasión cuando se llevó a la niña, llegó al convento de San Michel, donde trabajó de costurera. Después dejó a la niña internada ahí al cuidado de las monjas y se fue a probar suerte a París, donde después conoció a un marqués y se casó con él, con el marqués de Valiames, un hombre muy celoso, muy celoso, al que nunca le pudo confesar que ella tenía una hija. No es que se haya desatendido de ella del todo, pero hagan de cuenta que se casó para tener dinero para poder sostener también a la hija. Le pagó la mejor educación posible que pudo ahí con las monjas, y la visitaba y estaba al pendiente de ella, pero a escondidas, porque el marido aparte era muy celoso y la tenía muy controlada. Entonces nunca supo el marido que ella tenía otra hija, ¿no? Pero ahora que Maris cumplía la mayoría de edad, dice, ya tiene que salir de ahí. En su carta le decía, es que Maris ya tiene que salir de ahí. Ella no quiere ser monja, ya no quiere tomar los hábitos, entonces ella tiene que salir. Dice, yo no la puedo presentar en mi casa, yo no le puedo decir a mi esposo que tengo una hija, ni que le he mentido todo este tiempo, así que tienes que ayudarla, porque a fin de cuentas, pues tú eres su padre, ¿no? Roberto de Chatillon, quien había tenido remordimientos sinceros todos esos años, sí guardaba en su corazón todavía amor por Annette, a quien consideraba el gran amor de su vida, porque recuerden que con la esposa se peleaba de siempre, nunca se hallaron, nunca se encontraron, entonces tenía el recuerdo de ella. Aunque él seguía de ojo alegre y seguía teniendo sus aventurillas y todo, el corazón lo tenía como que siempre hay algo especial por Annette. Deseaba también resarcir los daños a su hija. Quería cuidarla, quería llevarla ya a su casa con su esposa, con sus otros hijos, pero la verdad es que no se atrevía, que le daba mucho miedo a la sociedad, el que dirán, ya saben, las apariencias, las ilusiones, lo que los demás piensen de mí, qué van a pensar de mí, Roberto de Chatillon, el duque que hizo esto, que hizo lo otro, no, yo tengo que ser un ejemplo para la sociedad. Entonces, así como le dio miedo en su tiempo casarse con Annette, que realmente la quería, pues ahora le daba miedo reconocer públicamente a Maris por las diferencias sociales, por el que dirán, por vivir en las apariencias, en las ilusiones. Para colmo, cuando él estaba leyendo la carta de Annette, su esposa Alice lo descubrió. Entonces le quitó la carta, la leyó y la mujer se llevó pues la decepción de la vida, ¿no? Saber que su esposo no se llevaban bien, pero igual era muy posesiva, y Alice estaba enojadísima. ¿Cómo puede ser que tú hayas procreado una hija con una de tus amantes? Y antes de casarnos, o sea, casi se vuelve loca. Y más se perturbó porque en el enojo le dijo sí, y la verdad la voy a traer a vivir aquí con nosotros. No, pues ahí estalló la mujer, ¿no? En cólera, y tanto se perturbó que tomó algunas pastillas y trató de suicidarse. No lo logró,
pero quedó mal, quedó inconsciente, ya traía un cuadro de depresión y angustia muy fuerte y de malestares incluso del corazón, que la pusieron en una situación difícil, ¿no? Por eso Roberto había mandado llamar a Fray Antonio para pedirle consejo y ayuda con el asunto, con todo lo que estaba pasando. Así que le propuso hacer algo. Dijo, no puedo traer a Marisa aquí a la casa porque las condiciones de Alice se me puede morir con algún disgusto, ¿no? Y la sociedad y esto y lo otro, lo de siempre. Dice, pero yo quiero ver por ella porque Marisa es mi hija, porque tengo que hacer lo correcto. No lo puedo hacer públicamente, pero quiero hacerlo. Para no contrariar la situación, me dijo, ¿qué le parece que la chica venga y viva con usted? Que viva con ustedes en la casa parroquial, que se lleve a Liet a vivir ahí para que no estén solos y que vivan ahí. Y si yo me comprometo a darles todo, nada les va a faltar, incluso en mi testamento yo también voy a poner estipulaciones para que nunca les falte nada, para que queden protegidos. Y la quiero ayudar. Dice, después de todo también Liet es su tía, no creo que se niegue a ayudar a su sobrina. Dice, y todo tranquilo, no podemos estar todo en paz. Entonces sí, Fray Antonio así como que primero le decía, pero ¿cómo crees? O sea, trató como que de disuadirlo, y ya que vio que no pudo, pues terminó aceptando. Fue a ver a Alice, a la enferma, a la mujer de Roberto, la que intentó suicidarse. Sí la vio con... Pues el sacerdote llega con sus juicios, ¿no? Con su recelo, con todo eso que tienen los sacerdotes católicos contra los suicidas, haciendo comentarios, la verdad, bastante insensibles para la situación que se estaba viviendo, ¿no? Es que tu mujer, estás consciente de lo que pasó, que ella se pudo haber ido al infierno, que Dios le dio otra oportunidad, porque tiene que arrepentirse de lo que hizo, si no ella se va a condenar. Y con todo este juicio sobre la persona que trae su infierno interior, ¿no? Y hablando, bueno, en fin, así llegó él, enjuiciando a la pobre mujer que estaba ahí, ¿no? Y también estaba ahí el médico, el doctor que le salvó la vida. Ambos esperaban que ella despertara para valorar mejor su estado, y mientras estaban esperando se dio una charla por demás interesante entre ellos, que decidí leérselas por completo, porque es fascinante la postura y la argumentación. Hay que poner mucha atención porque este es el enfrentamiento argumentativo entre un religioso católico y un creyente buscador de la verdad, que este doctor de seguro será más adelante, a lo mejor en otra vida, un gran espírita, porque ella trae ahí sembrada la semilla de la búsqueda de la verdad lógica, de la verdad explicativa, no de la verdad fanática. Total que estaban allí esperando a que Alice, esta mujer, despertara. Y algo dijo el doctor de que él ya presentía que una crisis así se podía dar, una crisis de suicidio, un intento de suicidio o algo, porque por el estado de esta mujer, ¿no? Que había venido empeorando, que ella estaba en depresión y que venía decayendo y todo. Entonces Fray Antonio le cuestiona y dice, ¿pero por qué creyó eso? O sea, ¿cómo puede creer que una mujer de fe tan devota como ella iba a ser susceptible de este acto de Satanás, de querer atentar contra la vida? ¿Cómo? ¿Acaso no piensa usted que la fe de la señora la iba a frenar? O sea, buscándole plática, obviamente, como decimos acá, no metiendo aguja para sacar hebra, porque eran viejos conocidos, ya se habían enfrentado en algunos debates en el pasado por cuestiones de religión, entonces como que quería sacarle más ideas, ¿no? Sabía que el doctor tenía sus ideas y pues quería indagar más al respecto. Así que les leo lo que pasó ahí en ese instante, ¿no? Le dice Fray Antonio, ¿entonces usted cree que el hombre es incapaz de sentir fe o temor de Dios? Lo dijo temeroso. Tal pensamiento expuesto así de esa manera tan cruelmente le pareció una blasfemia. Entonces el doctor Jacques Villemont sonrió comprensivamente y le dijo, ¿conoce usted los dogmas religiosos? Ha revestido sus pensamientos con ellos y por eso no puede admitir que sean creaciones de la hipocresía humana. Yo por ello no vivo en un mundo ilusorio como usted. A cada momento presencio los choques de la maldad humana y principalmente la hipocresía que todos revelamos en cada una de nuestras actitudes. Creo en Dios, sí, un ser supremo que siempre me ayuda a curar a los dolientes y que reside sin duda en la parte moral dentro de nuestra conciencia,
mas por eso mismo me rehúso a admitir que Él se manifieste a través de rituales y rezos o frases hechas. Me rehúso a creer que los hombres que se dicen cristianos lo sean realmente, pues a cada paso me entero de nuevos crímenes, de nuevas maldades, de nuevas calumnias y de vergonzosas actitudes de ellos. ¿Cómo entonces creer en la religiosidad humana? Eso no pasa de una utopía, de una máscara con la que los hombres cubren su superstición, su miedo frente al misterio inconmensurable de la muerte, ¿no? Frases duras, ¿no? Es decir, se dicen cristianos pero cometen cada locura. Dice, ¿quién es cristiano en realidad? Dice, ¿cómo me pide que crea en la religiosidad de un ser humano? De que el ser humano sí por ser religioso va a ser bueno. Es lo que le está diciendo ahí, ¿no? Y Fray Antonio le contestó: su actitud revela pesimismo y un desafío a la sabiduría de Dios. Lamento que no reciba la religión, que no piense seriamente en la salvación de su alma. Padre, respeto sin duda la tarea siempre espinosa de los sacerdotes y de las monjas, continuó el doctor Jacques, de todos aquellos que profesan la doctrina que usted abraza. Pero lo que me niego a admitir son ciertos principios de esa doctrina que son verdaderas aberraciones hacia la ciencia y hacia un análisis más serio de sus bases. ¿Quiere poner en duda las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo?, le pregunta el padre. De ninguna manera, contesta el doctor. Ellos encierran la más bella y elevada filosofía que nos ha sido dada. Los acepto sinceramente, pero su teología diverge en muchos puntos con las aludidas enseñanzas. No creo que las bases de su religión puedan realmente despertar al hombre en su amor para con el Creador y su resignación frente a las inevitables amarguras de la vida. Le falta ciertamente la palabra de conforte que llegue directamente al corazón del que sufre. O sea, ¿no? Aquí se está poniendo interesante la cosa, ¿no? El padre le dice, entonces no cree en las enseñanzas de Jesucristo. Y dice, no, yo no digo eso. Creo en Jesucristo, creo que la doctrina es maravillosa, la filosofía que le ha dado es increíble. De eso a que haya alguien que la siga, pues no. Si la teología, lo que han hecho la religión con ese conocimiento no tiene nada que ver con la enseñanza que él trajo. Dice, son más juicios que otras cosas, ¿no? Dice, no hay palabras de consuelo para el que sufre, para el corazón del que sufre, solo hay la amenaza del fuego eterno, o algo así más o menos, ¿no? Y ya dice, ¿cómo puede hablar así?, le cuestiona el sacerdote. Ciertamente porque desconoce los beneficios de la confesión y de la comunión. Ay, hasta me lo imagino. No les he dicho, ¿verdad?, que cuando yo estos libros los leo, cuando estoy leyendo, prácticamente escucho las voces de los personajes en mi cabeza y veo sus ademanes y veo todo. Entonces, ahorita que lo estaba leyendo, es que prácticamente le veo los gestos así. Ciertamente desconoce los beneficios de la confesión y de la comunión. Y dice, de nuevo un brillo malicioso volvió a la mirada del médico, así de, chis. Dice, ahora, Fray Antonio, continúa el doctor, dice, las confesiones raramente son sinceras, y aunque así fueran, ¿quién nos garantiza que valga la pena confesarse? ¿Tendrá menos culpa, por ejemplo, por el señor duque, por la señora duquesa después de haberse confesado? ¿Podrá borrar la herida que abrió él en su corazón? ¿Será liberado del remordimiento ante su propia conciencia? Que eso es lo más importante. O sea, le está diciendo, a ver, confesándote, ¿de qué sirve confesarte? ¿Eso le quita la herida a la esposa engañada? ¿Eso le quita el remordimiento realmente al duque por haber confesado su traición, su engaño, su todo? ¿De verdad le va a dar paz el haberse confesado, nada más el haber confesado sus actos? O sea, entonces no va a reincidir en la falta. Dice, ¿no será que la confesión y la absolución son solo un estímulo a la reincidencia? Porque una vez garantizado el perdón de los pecados y el cielo para el pecador, pues ¿qué le cuesta, no?, volver a pecar. Es lo que está planteando el doctor. ¿De qué sirve? Vas y le dices, sí, cometí esto. Ya me perdonan. Bueno, ya estoy limpio para volver a cometer el mismo acto. Porque la gente sigue cometiendo el mismo acto. Dice, ni te da paz, ni te ayuda a crecer, ni absolutamente nada. Dice, yo veo la confesión y la absolución como el permiso para seguir pecando,
porque al rato que voy y me confieso otra vez y quedo limpio de nuevo, ¿no? Es lo que expone el doctor. Me asombra escuchar de vuestra boca conceptos tan peligrosos, dijo el padre. Y lo que es peor, claramente vacíos de fe y de amor cristiano. No entiende que la confesión solo devuelve a la oveja descarriada al redil del Señor. En la humillación que el pecador se impone a sí mismo mediante la confesión, revelando sus dolorosos y vergonzosos secretos a alguien más. En su sincero arrepentimiento reside una parte importante de la confesión. Cuando hay sinceridad, el pecador en ella encuentra alivio y consuelo. La confesión no fomenta la recaída en el pecado. Resulta que la carne es débil. La carne es débil. Habiendo olvidado el momento de la fe, después de cierto tiempo, pues el hombre vuelve a pecar. Y si se arrepiente, pues nuevamente será oído en confesión y perdonado. Porque Jesús nos enseñó que siempre debemos perdonar. 70 veces 7. ¿No estará en ese gran sacramento de la Iglesia la revelación de la divina misericordia? El rostro del médico permaneció serio. Intentó analizar el punto de vista del sacerdote, aunque no concordara con él. Su amor por la justicia y la verdad era un rasgo muy fuerte en su carácter. En consecuencia, él siempre buscó actuar dentro de estos principios. Hubo un silencio por algunos segundos, mientras Fray Antonio pues seguía entusiasmado con su propia argumentación, ¿no? Sintiendo de que ya lo puse en paz, ya lo apagué, ¿no? En defensa de su doctrina. Y ya le responde el doctor, le dice: así es, mi querido señor, el perdón es un sentimiento hermoso, pero protesto que juzguéis mis conceptos vacíos de fe y de amor cristiano. Absolutamente, no es así. Admiro a Cristo y sería feliz si pudiera imitarlo en todas mis actitudes. Pero si nos enseña a perdonar siempre, también nos garantiza que no saldremos del cautiverio hasta pagar el último centavo que se deba. ¿Cómo entender entonces este punto? Y el padre le contesta: usted, señor doctor, se pierde en sus pensamientos inútiles. Hay problemas graves que no nos está permitido examinar. Solo a Dios le concierne. No debemos preocuparnos por ellos. Simplemente tenemos que seguir lo que la Iglesia nos enseña, tal como Jesús lo determinó. Ay, señor sacerdote, le dice el médico. Decirle a un médico que no conjeture las razones de las cosas es inútil e infantil. ¿Alguna vez ha observado usted lentamente los fenómenos de la naturaleza? ¿Ha observado cómo, a pesar de que es tan abundante, también es práctica? Me acostumbré a analizarlo todo antes de aceptar una doctrina o una tesis. Investigar, averiguar es parte de mi vida. Si no fuera así, no me sería posible restaurar la salud de nadie. La naturaleza es tan pródiga como práctica, y por algo debe habernos proporcionado esta maravilla que es el razonamiento, esta facultad que nos emancipa de nuestros hermanos irracionales. ¿Será realmente falta de fe y de amor el estimular este racionamiento que Dios mismo nos dio y buscar comprender el porqué de las cosas, de la vida en su finalidad más amplia? Yo no lo creo. Aceptar una doctrina con los ojos cerrados solo porque alguien más nos la señaló sería una ofensa a nuestra propia inteligencia, sentenció el doctor cerrando su argumento. Entonces duda de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. O sea, volvemos a la misma, ¿no? Dijo el sacerdote, ahora sonrojado con indignación ante la postura del doctor Belmont. Sonrió el doctor con picardía y dándole una palmadita amistosa en el hombro lo calmó. No se enfade conmigo, Fray Antonio. Mi amor por la verdad a veces me lleva demasiado lejos. Pero lejos estoy de dudar de las palabras de Jesús. Simplemente dudo y mucho de la palabra de los hombres. Y las religiones, mi querido amigo, son obra humana. Jesús predicó su doctrina por toda la tierra, pero algunos pretenden habérsela apropiado y en su nombre juzgan, en su nombre condenan, en su nombre absuelven y enjuician.
según sus consejos humanos y sus instituciones humanas. En efecto, veo que usted no es religioso, acertó a decir el sacerdote. No es lo mismo, quiso aclarar el doctor. Las religiones fueron copiadas unas de otras, injertadas con elevados conceptos de grandes misioneros de Dios, pero están lejos de ser lo ideal. Algo que explique, además de la elevación de los sentimientos, la razón de la vida y cómo obra la tan pregonada justicia de Dios en un mundo tan triste, tan doloroso, donde la injusticia, la calumnia, el crimen, la lujuria y la hipocresía están siempre presentes. Ay, mi querido doctor, interviene Fray Antonio, me entristece escuchar tales conceptos de sus labios. Aunque usted ha afirmado creer en Dios, no creo que esto sea posible. Es usted un materialista. No me interrumpa. Dijo todo cuanto quiso, ahora escuche lo que yo tengo que decir, le advirtió y luego continuó. Además de materialista, es usted pretencioso. Debe comprender que Dios sabe todas las cosas y que solamente a Él le pertenece el derecho de revelar o no la forma en que actúa. El exceso de educación a menudo se vuelve peligroso para quienes la poseen. Los ignorantes aceptan la verdad con una comprensión inexplicable, ya que reconocen íntimamente la sabiduría de la Iglesia. Por eso Jesús ya dijo que el reino de los cielos es de los humildes y de los pobres de espíritu. Fray Antonio se detuvo por unos segundos. Luego, dando un tono más serio a su voz, continuó. Deje atrás ya esas dudas, esas lecturas que tanto le han influido. Simplemente trate de amar a Dios cumpliendo fielmente con sus deberes cristianos. Vaya a misa al menos una vez al mes, comulgue al menos una vez al año y sentirá que todo se volverá más sencillo en su corazón. El doctor Villemont sonrió y luego le dijo: no me queda duda de que sería más sencillo, claro está. Pero resulta que no quiero ser un ignorante. Mi ideal es otro, mi querido señor. ¿Sabe por acaso lo que significa la ciencia médica? Lo que es el infierno que puede ser para nuestra conciencia no poder salvar una vida por ignorar cómo hacerlo. Se engaña usted sobre el destino de la humanidad. Mantenerla en la ignorancia como usted pretende es robarle el derecho a beneficiarse con la cultura y la comprensión. Si no recuerdo mal, usted fue víctima de un cólico renal grave hace poco tiempo, ¿no? ¿Cómo recuperó su salud? ¿Acaso confiando en la asistencia de un médico amigo? Ciertamente, si no existieran los que investigan, los que dudan, los que dedican su vida al trabajo científico para mejorar el nivel de vida en este mundo, estaríamos con palos en las manos, desnudos y salvajes, viviendo la vida primitiva. Mi querido amigo, sería un hipócrita si redujera mi vida a sus consejos. Ay, Dios, duro, ¿no? Le dice Fray Antonio: realmente es usted irreductible, pero no me rindo. Yo lo amo y pretendo salvar su alma incluso en contra de su voluntad. En estos próximos días iré a su casa y le llevaré unos libros dignos de ser leídos. Ante el tono simpático y jocoso de Fray Antonio, el doctor Jacques Villemont sonrió amablemente. Estaré encantado de darle la bienvenida y hablar con usted. ¿Qué tal, no? El encuentro de dos mentes defendiendo con argumentos lo que consideran que es verdad, cada uno con sus razones según su nivel de conciencia y su entendimiento. Después de eso, les avisaron que la duquesa había despertado, entraron a verla, medio conversaron con ella. Fray Antonio le dijo que sabía de su problema, que no se preocupara, que la hija de su marido no iba a vivir con ellos, que eso ya estaba solucionado y ya, la mujer pudo descansar un poco, ¿no? Entonces Fray Antonio vuelve a la parroquia, terminó de arreglar sus asuntos y entre ellos le habló a Liet sobre la propuesta del duque de recibir a su sobrina Maris. Obviamente le contó todo porque ya no sabía nada ni de Maris ni de Annette y aceptó. Pronto la joven llegaría a vivir con ellos a la casa parroquial.
De inmediato el duque comenzó a hacer reformas a la casa, arreglar la habitación que sería de su hija, poner todo muy lujoso y bonito, ¿no? Y todo el mundo en un pequeño pueblo que no suelen ser chismosos, que a nadie le gusta enterarse de la vida de los demás, pues bueno, ya estaban todos preguntando qué estaba pasando, porque el duque estaba arreglando así la casa, porque llevaban muebles nuevos, ¿qué mujer era esa tan enigmática que iba a llegar a vivir ahí con ellos? Así que el sacerdote pues tuvo que calmar el alboroto, aclarando en una de las misas que pues era su sobrina, que había quedado huérfana de madre y padre, que iba a vivir ahí con él y con Liet, ¿no? Mintiendo, sí, y sintiéndose a disgusto con la mentira, pero decía: Jesús comprenderá, porque yo no puedo exponer verdades que no me pertenecen, yo no puedo exponer verdades que dañarían inocentes, no me corresponde. Entonces pues para calmar las cosas, mejor digo una mentira. Total que llega el día de que vayan por la chica, y le toca a él, a Fray Antonio, ir por ella al convento de San Michel. Iba en el carruaje de esos que tiraban por caballos en aquella época, pensando en un sueño que había tenido, mejor dicho, un viaje astral que le inquietaba. Él decía que era un sueño solamente, o sea, no había esos términos de viaje astral ni nada, pero era muy vívido en él. En el sueño había entrado en un jardín que parecía así como el paraíso, donde había una reunión de personas que estaban en conferencia tratando temas de alta importancia espiritual. De ahí una de las personas se desprende del grupo, le toma a él de la mano y como por arte de magia lo traslada a un convento donde vio a la joven Maris. Su imagen se le quedó grabada en la mente y quedó un poco asombrado, ¿no? Pero él pues consideraba que era un sueño, que era producto de su mente, que estaba tan preocupado por la muchacha y la situación que iba a cambiar, cómo iba a cambiar su vida, cómo el futuro, que pues se le quedó alguna imagen ahí, etcétera. Pero era un sueño, o sea, no representaba nada más para él. Le mortificaba y tenía sus propias cuestiones con esa situación, porque él amaba su profesión, pero a veces se sentía solo, igual que Liet. También nos dicen en cierta parte que se sentían solos y hubieran querido tener familia. Entonces el sacerdote también pensaba, ¿cómo habría sido si yo hubiera tenido familia? Entonces esta nueva situación le removía sentimientos paternales, le removía muchas circunstancias, decir, ay, es que va a ser como convivir en familia, no voy a estar solo. Muchas cuestiones, dice, y eso me llevó a tener un sueño donde vi la imagen de una chica, etcétera. Pero eso, pues obviamente, es un sueño, no pasa nada. En fin, llegó por ella. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que la chica era exactamente igual a la que había visto en sus sueños. Entonces sí le impactó decir como que la soñé exactamente igual, ¿no? Entonces ya pensó que fue un sueño premonitorio, pero eso sí los acreditaba. Pero decía, esos sueños solo los tienen los santos y pues yo estoy muy lejos de ser un santo. Así es que mejor no le digo a nadie, no se vayan a burlar de mí por este suceso. No sé cómo darle explicación, pues simplemente soñé a la muchacha antes de conocerla. Y ya pues se llevó a Maris a su nuevo hogar, la presentó con su tía Liet, quien sintió una simpatía inmediata por la chica, porque de alguna manera pues Maris era lo más cercano que Liet iba a tener a un hijo, ¿no? Lo más cercano que podría tener ella en la vida. Y la chica era sencilla, era humilde, era obediente, inteligente, se ganaba muy fácilmente a las personas. Además ella estaba maravillada con todo. Aunque el pueblo era muy sencillo y la vida de ella era muy sencilla, a ella le encantaba porque nunca había salido del convento y estaba deseosa de libertad, de vivir, de ver otras caras, otras personas, de hacer muchas cosas. Ella quería ser pintora, le gustaba el arte, le gustaba la vida, en fin, ¿no? Y era una persona muy sensible, muy noble, muy centrada. Se fascinó con su habitación tan lujosa, pero le extrañó que no estuviera ahí su padre, que no fuera a recibirla. Ella quería conocerlo, sí quería, aunque sintiera internamente un desasosiego por las circunstancias que rodeaban pues toda su historia, ¿no? Ella sabía toda la verdad. Su mamá Annette, que la había visitado en el convento siempre, pues le había contado todo, cómo estuvo el asunto, y estaba al tanto absolutamente de todo. Pasó un mes en su nueva vida hasta que Roberto de Chatillon por fin se dignó a visitarla y se quedó maravillado con su belleza, con la nobleza de su corazón.
pues ella le confesó comprender su situación y la historia con su madre, y que ella no pretendía ser juez de nadie, mucho menos juzgar a sus padres. Entonces la ternura natural y el entendimiento que se dio entre ellos motivó mucha empatía en Roberto, quien sintió todo el amor que le faltaba con sus hijos legítimos, con los hijos de Alice, que siempre habían sido manipulados por la madre, que era bastante controladora, y siempre los muchachos habían sido muy antipáticos con él, no tenían una buena relación. Entonces cuando Maris le da un beso en la frente a su padre y él siente este cariño, dice, ay, cosa que mi hija Julie nunca ha hecho en la vida, nunca. Y ella en el primer encuentro se sintió una cosa hermosa, ¿no? Roberto le propuso a Maris que se fuera a París a comprar todo lo que necesitara para su nueva vida, que su tía Lier la acompañara, y al mismo tiempo él preparó esa noche todo para irse también a París. Dijo, allá lejos de su esposa, lejos de todo, podría convivir más con su hija y recuperar un poquito el tiempo perdido. Con suerte, se decía, quizás podría ver también, después de tanto tiempo, a su adorada Annette, que siempre lo había tenido allí en el corazón como su gran amor, ¿no? Y cuando él estaba haciendo estos preparativos para el viaje esa noche, su hijo, el primogénito, Roberto también se llamaba, lo interrumpió para pedirle permiso para casarse. Si apenas tenía 19 años, dijo, ya voy a cumplir 20 y me quiero casar. Le contó que estaba enamorado, que era una chica de las mejores familias de Francia y que no tendrían queja alguna de ella. Al pedir el padre más información de la chica, su primogénito le dijo, se llama Etienne y es hija única del marqués de Valiance. Ahí estalló el problema, porque el marqués de Valiance era precisamente el esposo de Annette, y seguramente Annette era la madre de esa chica, o sea que sería media hermana de Maris. De inmediato, pues Roberto se opuso, le dijo que no, que un matrimonio así no, su hijo le pidió explicaciones, pues él no encontraba realmente nada que decirle, entonces atinó a echar a perder más la reputación de Annette, ¿no? Le dijo, es que hay objeciones por la reputación de la madre, que es cuestionable, y el chico la defendió, le dijo, no, yo la conozco y es una mujer bondadosa, es apreciada por todos en París, ella sufre mucho porque el esposo, el marqués, es muy celoso, no la deja ir a ningún lado sola, la tiene siempre encerrada, no, es una muy buena persona, ¿cómo objetas algo en contra de ella? Y pues no soportando más nada, Roberto le dice, ¿sabes qué? Le aplica la vieja confiable. Le dice, ve y pregúntale a tu madre. Si tu madre dice que sí, pues yo acepto, pero ve y explícale a ella. Pues ahí va el muchacho, ¿no? Bien confiado a decirle a su mamá. Y pues no. Obviamente cuando se entera Alice de quién era, jamás lo permitiría. Y le dijo que no, incluso ella sí le confesó al hijo que se trataba de la ex amante de su padre, y le inventó incluso que Etienne podría ser hasta su hermana, su media hermana. Obvio, ella sabía que eso no era posible porque los amores de Roberto y Annette habían terminado mucho antes, pero aprovechó para tirar venenito ahí y separar definitivamente a su hijo de Etienne. El pobre muchacho, joven, apasionado, enamorado, no sabía ni qué hacer. Estaba muy confuso, decía que por qué él tenía que pagar por los pecados de su padre, que por qué él tenía que renunciar a su felicidad. En fin, resolvió ir a visitar a Fray Antonio para pedirle consejo, mas de camino se topó con una caravana de gitanos que iban llegando al pueblo y se sintió tan seducido por la algarabía, por su folclore exótico, que se quedó ahí observándolos y viendo cómo establecían su campamento. Cuando volvió en sí de a dónde iba y lo que iba a hacer, pues lo interrumpió en su camino un extraño personaje llamado Ciro. Ciro aparece ante él y se sumergen en una plática por demás interesante sobre los dolores de la vida, las circunstancias que nos toca pasar como seres humanos, lo que los lleva a hablar también del cielo, del infierno, de Adán y Eva, de la creación, de muchas cosas que este personaje sacaba así como estas personas que no sabemos quedarnos calladas, como que tenemos mucho en la mente que queremos sacar y decir y platicar con todo el mundo. Pues así Ciro muy sabiamente derrochó conocimiento delante de este chico, ¿no? Le habló de la reencarnación, le habló del aprendizaje del alma en las diferentes vidas.
Y no sé, Roberto lo veía y dice, es que no tiene pinta de gitano, como que no es gitano y tiene mucha sabiduría, como que ¿por qué anda con ellos? No sé, lo dejaba así como pensativo, como que le sembraba la espinita, como que decía como que sí, como que no. Lo que le exponía era muy diferente a lo que la religión le había enseñado a él. Entonces les leo lo que le dijo. Roberto le dijo, dices cosas raras, no puedo entenderlas. Y Ciro sonrió levemente. Tienes razón, le confiesa, tienes razón. Me dejé seducir por el placer de la conferencia, de platicar aquí contigo, pero todavía no estás preparado para estas revelaciones. El tema es fascinante, sin embargo requiere esfuerzo y estudio. Yo llevo muchos años estudiando, observando, y sin embargo todavía no he podido comprender del todo. No podría explicártelo en pocas palabras. Y Roberto le dice, bueno, su doctrina es contraria a todos mis principios religiosos, le dijo. Sin embargo, quizás por eso mismo me gustaría conocerla mejor. Ciro se puso de pie y puso su mano sobre el hombro del muchacho. Pues ven a buscarme cuantas veces quieras, le dijo. Nos quedaremos en el pueblo por un tiempo. Puedes ir al campamento sin miedo, solo di que eres mi amigo. Y antes de que el joven pudiera decir algo más, Ciro descendió la cuesta hacia el campamento, ahora solo animado por el sonido de un violín triste y apasionado. Criatura extraña, pensó el joven Roberto. Ciertamente no es un gitano, entonces, ¿qué hará en ese campamento? Y ahí se empezaba como que a cimentar, ¿no? Una nueva amistad y un nuevo rumbo para este chico. En fin, pasó un mes más o menos de ese encuentro. Nos dicen que Maris todo ese tiempo estuvo en París con su tía y con su padre, con el duque Roberto, ausente de su casa y de su castillo, pues. Y ahí la esposa Alice se enojaba, contrariada, porque pues le llegaban las habladurías, ¿no? De que su marido se paseaba con una mujer joven por París y no sé qué. Bien sabía quién era, pero pues ella se hacía la ofendida, etcétera, etcétera. Y luego iba a recibir visitas importantes. Y como eran de esas personas de apariencias que viven de las ilusiones, por eso se llama la colina de las ilusiones, pues ella tenía que mandar traer al marido de París para seguir fingiendo que eran la pareja perfecta, ¿no? El matrimonio perfecto. Entonces llega Roberto de Chatillon de mala gana, contrariado por tener que regresar y dejar a Marisa allá, a la hija con la que cada vez se llevaba mejor, y estar ahí en esa fiesta de superficialidades y de vanidades que ya no le llenaban, ¿no? Su vida de desparpajo, su vida de liviandades ya no le llenaba. Él ya se sentía con necesidad de algo más y esa vida pues ya, pero tenía que estar ahí. Todos ataviados con lujos, especialmente su hija Julie, que dicen que llevaba un vestido fascinante, verde, que le resaltaba sus facciones, y su hijo Roberto, también muy elegante. Todos como buenos anfitriones ahí atendieron a los invitados. Incluso prepararon un espectáculo exótico a cargo de un grupo de músicos gitanos que habían contratado para la ocasión, que hicieron más interesante la velada, ¿no? En especial para Julie, que se prendó de inmediato de un apuesto joven gitano que tocaba con un apasionamiento extraño, nos dice Lucius, el autor, con el ardor de la venganza en los ojos. Dices, venganza, pero ¿venganza de qué? Pues no sabemos. No sabemos venganza de qué, pero así lo dice. Rublo se llamaba, y no le quitaba los ojos encima a Julie. Tanto que en la primera oportunidad que tuvo, la encontró en los jardines. Y les leo lo que le dijo. Julie quería gritar por lo inesperado de encontrarse, ¿no? Pero sintió que le desapareció la voz. Reconoció de inmediatamente el inmenso brillo de aquella mirada al gitano. Rublo, sin decir nada, la miró a la cara con placer y orgullo, reaccionando con esfuerzo a la fuerza persuasiva de aquellos ojos. Julie finalmente logró articular con una voz que intentó hacer impasible y enojada. ¿Qué haces aquí, gitano? ¿Mi padre aún no te ha pagado? ¿O las sobras de la cena no saciaron tu hambre? Los ojos verdes del gitano se volvieron casi negros. Agarrando con fuerza una de sus muñecas, respondió con voz ronca, o sea que le agarró la mano a la grosera esta. Le dijo, serás mía, te lo digo. Rublo no pierde cuando quiere ganar. No podrás despreciarme por mucho tiempo. Algún día me amarás.
y antes de que ella pudiera tomar alguna medida, él la trajo hacia sí y besó sus labios rojos. Tomada por sorpresa, Julie intentó liberarse de los brazos que la rodeaban, pero los sentía como si fueran de hierro. En un ataque de furia le mordió el labio con violencia. Con un gemido de dolor, Rublo soltó el brazo y la sangre le goteaba a borbotones, salpicando también el vestido de Julie, que aprovechó la sorpresa del gitano para liberarse de sus brazos. «Fuera de aquí, gitano sucio», le dijo. «Fuera, o dejaré salir a los perros». Mirándola con ojos brillantes, Rublo dijo en voz baja: «Las cosas cambiarán y todo será diferente. Rublo nunca había amado, pero ahora ama. Te aseguro que serás mía, pero no tengo intención de violarte la voluntad. Quiero tu amor, solo me pertenecerás cuando tengas ese deseo. Adiós». Así como una maldición gitana, ¿no? Así me sonó, así me lo imagino, así entre las sombras de la noche, acá, haciendo su conjuro. Entonces él desapareció rápidamente antes de que ella pudiera desahogar así todo su odio. Fue un encuentro extraño, chispeante, apasionado. Obviamente las dos almas se reconocieron al instante cuando se encontraron, cuando él estaba tocando. Por algo se encuentran las almas, se reconocieron, se atrayeron, pero cada uno toma su postura según el papel que le toca desempeñar aquí en esta vida, ¿no? Y aunque Julie también sentía odio por él, sentía una fascinación extraña que no lograba comprender. Entonces Rublo salió y se encontró con otro gitano que lo estaba esperando, Marcos, y le confesó que ya comenzaría su venganza, pues que no era justo que mientras él, no dicen quién, solo dicen él, no es justo que mientras él se divierte en sus fiestas elegantes, Mirka moría miserablemente. Mirka, o sea, mientras él, ¿quién? ¿Qué personaje se refiere? Porque si nos dicen venganza, que él se quiere vengar de alguien que está en la fiesta, de un él, pero no dicen quién. Mientras él se divierte ahí, Mirka se muere miserablemente, y entonces él quiere vengar a esta Mirka. ¿A quién se refiere? No tenemos idea. ¿De qué se quiere vengar? Tampoco tenemos idea. ¿Qué va a pasar con Julie y con él? Ahí nos imaginamos, eso va a sacar chispas, ¿no? ¿Para castigar a quién? ¿Venganza? Ni idea. ¿Qué pasará también con el joven Roberto, con su amor por Etienne? No lo sabemos. Y Maris, y Annette, y todos los personajes que vamos conociendo, pues bueno, ya les sembré la duda, ya los dejé picados, ya están interesados en la historia, yo también, pero aquí le vamos a dejar por el día de hoy. Eso lo vamos a descubrir en nuestros próximos videos. Esta novela, quien guste se las comparto, pero está enteramente en portugués. Está en PDF, está digital, pero está enteramente en portugués. Quien guste me la pide y por ahí en los comentarios ahí se las comparto, ¿no? Y pues creo que por el día de hoy ya es suficiente. Muchas gracias a todos por su compañía. Espero que les esté agradando esta nueva historia. También es psicografiada, son historias reales, ustedes saben, que nos cuentan los espíritus para dejarnos gran enseñanza. Entonces vamos a ver cómo continúa y cómo se desarrolla en el siguiente video. Muchas gracias por su compañía y nos vemos hasta la próxima.